Muy buenas tardes, buenas noches, también buenos días con quienes observen esta transmisión desde otras partes del mundo. Sean bienvenidos una vez más a este espacio de Indimedia en el cual vamos a conversar un poco acerca de lo que se viene dentro de un momento, que es el debate presidencial y cómo llegamos hasta este debate presidencial. Nos acompaña Juan Cubi, quien es máster en desarrollo social, también es ex dirigente del movimiento Alfaro Vive Carajo y estamos hoy con él para conversar acerca de cómo llegamos hasta esto. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, un gusto estar en este programa. Vamos a ver si podemos esclarecer un poco el panorama. Juan, más que nada arrancar por preguntarte tu perspectiva de cuáles son las expectativas que genera este debate, cómo llegamos a este debate y cuáles son los temas que crees que importan a los ecuatorianos para escuchar en la noche de hoy. Ahí hay que hacer dos precisiones. Una, creo que el debate no va a definir las opciones de los votantes. Usualmente, según nos dicen los expertos de marketing, el post-debate es el que podrá lograr algún tipo de incidencia. Y lo otro es que a menos que exista una sorpresa, aparentemente existirían dos candidaturas que están punteando cada una en su respectivo grupo. Aparentemente esa sería la realidad, no sé si puede ocurrir algo que altere un poco esa tendencia. Pero el tema central es que llegamos en un momento en el cual los grandes problemas que afectan a este país no han sido debatidos ni se están debatiendo permanentemente. La política se ha vuelto una especie de presencia en redes con mensajes o imágenes cortos que logren generar algún tipo de adhesión electoral, pero que yo vea no existe la decisión de estos candidatos a la presidencia de asumir, por lo menos segmentadamente, los grandes problemas que tiene el Ecuador. Y el debate tampoco es que está orientado o diseñado para que esto sea posible. Y en ese sentido, ¿de qué manera crees que hoy noche se toquen temas, según tu perspectiva, cuáles son los temas más importantes que se deberían hablar para poder tener una idea de qué se viene en estas elecciones? Bueno, los temas están planteados, creo que en la agenda pública y en la opinión de la gente hay una preocupación por la inseguridad, por el tema del desempleo, la migración, la sangría migratoria que estamos viviendo, la crisis económica. El problema es que están ahí los temas, pero las respuestas o las propuestas de los candidatos no son viables, no solamente por el formato del debate, porque es demasiado corto para tratar eso a fondo, sino porque la propia dinámica electoral hace que la profundización de los temas no sea electoralmente rentable. Entonces, algunos candidatos están enfocados en, no sé si has visto a qué se ha reducido la campaña, a TikTok, a estos productos comunicacionales muy superficiales, muy banales, breves, muy concisos. Entonces, en esas condiciones no es factible ahondarse en la problemática. Entonces, si tú le preguntas, o si tú te preguntas cuál candidato tiene realmente una o dos o tres propuestas de fondo que sean convincentes para la gente, que en efecto es posible, por ejemplo, reducir los niveles de seguridad. No, y al menos yo personalmente no he visto a ninguno que tenga, además de una serie, digamos, de iniciativas, algunas un poquito delirantes, ¿no? Como estas de que van a, qué sé yo, cadena perpetua, o pena de muerte, o que van a crear unas unidades ultra especializadas como en las películas de Hollywood para que combatan a la delincuencia. Yo no veo propuestas estructuradas. Y uno de los temas que me parece que nos preocupa a todos como sociedad es justamente en este tema amplio que es de inseguridad, cómo ha actuado este último gobierno con respecto a la militarización. ¿Te parece que puede ser este un aspecto en el cual se profundice o se ataque al gobierno? ¿O cuál crees que sea la manera de llevar este tema en específico por los candidatos? Hay que pensar en algo, Gabriel. Eh, ¿Cuál es la decisión de las élites de los poderes fácticos en este país? Y a mí me parece que sí hay ahí una tendencia, una inclinación o inclusive un acuerdo para asegurar la continuidad del actual gobierno, por 4 años más al menos. Uno siente que hay sectores que definitivamente estén o no estén muy de acuerdo con Daniel, no van a jugarse por esa continuidad, por esos temas como la estabilidad,
por esos temas como que se respeten los acuerdos a los que pueden ya haber llegado, etcétera, ¿sí? Y eso hay que ver qué sucedería en el debate, es decir, cómo se van a mover los otros candidatos en cada grupo. Habrá que ver cómo se mueven los candidatos de la derecha, que están mayoritariamente en el grupo de Daniel Noboa, y en función de esta posibilidad de consolidar o de dejar que Noboa, digamos, no se vea mayormente afectado en esta etapa del debate. Y en el otro grupo, en el segundo grupo, ahí va a haber un poco más de confrontación, porque ahí pueden estar pensando los candidatos en la posibilidad de ser el tercero. Y la única posibilidad, a mi modo de ver, de ser tercero es bajándose a Luisa González, lo cual tampoco es fácil porque tiene un voto duro significativo. No sé quién podría alcanzar, no sé, 20 o 25% de intención de voto, de aprobación de votos como para entrar a disputar la segunda vuelta. ¿Y te parece que esta elección de los candidatos de cada una de las mesas distintas, más allá de que haya sido al azar, cobra algún sentido? Dicen que ahí en las redes se menciona que hay una mesa más de derecha, otra mesa más de izquierda. ¿Se puede hablar desde esta perspectiva, de esta forma? ¿O qué te parece? Sí, el problema es que si fue escogido al azar es difícil hacer esa apreciación. O sea, por ejemplo, una mesa de las dos candidatas mujeres, uno puede decir, bueno, eso que estuvo previsto o no fue debidamente procesado para hacer una segmentación más equilibrada. No creo tanto que eso ha sido dispuesto previamente, pero lo que es concreto es que hay una mesa donde tienes de uno de los candidatos que está disputando la segunda vuelta, y en otra mesa la candidata que estaría disputando. El asunto es qué es posible que suceda ahí. Y como te decía, no creo que el debate en sí mismo vaya a generar algún tipo de cambio, algún tipo de alteración de esa tendencia. Tendrá que ser cómo manejan los equipos de comunicación, los estrategas políticos, cómo manejan la imagen y la representación que tengan los candidatos en el debate, pero luego cómo lo van a posicionar en redes sociales. Y eso sí creo que va a ser claro. Yo no soy un experto, ni siquiera soy un usuario en redes sociales, pero sí me informo y consulto. Y claro, en la elección de la última vez, yo recuerdo, tengo un hijo que tiene actualmente unos 32 años, y él me dijo, luego de la primera vuelta, me dijo, ponle atención a Daniel Noboa. Y le digo, ¿cómo así? Pues si ese señor no tiene ni la más mínima posibilidad. Y me dijo, ponle atención porque las redes sociales están inundadas de estas capsulitas, de estos mensajes cortos, y están generando cualquier cantidad de simpatía y de adhesiones, de likes, digamos, ¿no? Y ahí yo me puse a pensar, bueno, hasta dónde el análisis político más convencional, más clásico que hacemos quienes estamos preocupados por estas temáticas, tiene o no tiene vigencia frente a la contundencia o a la efectividad de las redes sociales. Hay que preguntarse seriamente eso. Y yo creo que en el tema, en la disputa en redes sociales, la derecha tiene ventaja. Tiene ventaja porque las redes sociales están diseñadas para estimular ciertas conductas y comportamientos más afines con el sistema que en contra del sistema. Y desde nuestra perspectiva, desde un campo un poco más popular, ¿qué es lo que se podría hacer? ¿Qué es lo que se puede demandar? Porque al final parece que estamos atados de manos tanto en la cuestión del electoral, del debate, de los candidatos que se nos presentan, y después con esta operación también en las redes sociales. O sea, ¿cómo nosotros podemos empezar a tirar o a tensionar la discusión o a tensionar los debates un poco hacia nuestros campos más de interés? Lo que yo siempre he sostenido, tiene que surgir una tercera opción, una tercera vía en esta confrontación, que son más bien entre sectores en general pro sistema, pro minería, pro vida, más inclinados hacia la derecha. Tiene que surgir un sujeto político que de alguna manera condense esas necesidades, propuestas, perspectivas y agendas populares, sociales. Eso es lo fundamental. Pero eso hasta ahora no ha sido posible. Es decir, cada vez que eso ha podido tener algún tipo, digamos, de salida, termina estrellándote o contra las estrategias y las respuestas del propio sistema, entre ellas la represión, o la incapacidad de que esas confluencias puedan convertirse en un proyecto político alternativo.
Caso concreto, en las movilizaciones del 2019 y 2022 aparecieron varios sujetos, distintos sujetos, con agendas particulares que confluyen en un momento dado de confrontación contra el sistema. Pero claro, eso no tuvo una salida que pudiera expresarse en una opción, por ejemplo, de un proyecto de sociedad, inclusive de gobierno, no, y mucho menos electoralmente. Fíjate a lo que asistimos en este momento. Los sectores que de alguna manera están identificados con la izquierda están este rato con 3 candidaturas: Unidad Popular, Partido Socialista y Pachacuti, lo cual en cierta medida refleja esta incapacidad de la izquierda y de estos sectores vinculados con las luchas populares y sociales de no solamente lograr mínimas unidades, sino de construir este sujeto político que también puede expresarse en lo electoral, pero que no necesariamente tiene que centrarse en lo electoral. Y con respecto a esto que mencionas, Juan, vimos el año anterior incluso reuniones que se realizaron entre estos distintos partidos, entre estos distintos sectores. ¿Cuáles te parecen que son las razones principales para que en el ámbito electoral haya quedado tan disperso esta tendencia? Creo que la izquierda a veces se centra demasiado en los detalles y en las diferencias ideológicas, a veces arrastran diferencias o conflictos difíciles de superar, pero eso ha sido la tónica de toda la vida. Yo desde que tengo uso de razón, cada proceso electoral se ha planteado la unidad de izquierdas y en cada proceso electoral eso no ha sido posible. Siempre ha habido estas diferencias. Yo fui parte de una iniciativa interesante que fue la Unidad Plurinacional de las Izquierdas, donde creo que por primera vez se llegó a un acuerdo conjunto, pero claro, al final los resultados electorales fueron tan adversos, tan negativos, que claro, terminaron las elecciones y esa posibilidad de construir un proceso unitario se diluyó, porque también muchos grupos, personas, muchos sectores también tienen aspiraciones dentro del mundo electoral. Y si no las consiguen, obviamente buscan otras posibilidades, otros derroteros para llegar a algún cargo de designación popular, a convertirse en autoridad de algún tipo. Y eso es complejo. Fíjate lo que le pasó a Pachacuti, ¿no? En las elecciones del 2021 llega a tener 27 legisladores, llega a negociar la presidencia y la asamblea, y claro, los resultados fueron casi que catastróficos, habría que decirlo, ¿no? En términos de movimiento indígena, en términos de partido político y en términos de movimientos sociales. Mencionaste a 3 campos políticos ahora, Juan. Si le damos un poquito más fino, vemos, por ejemplo, en el caso del Partido Socialista, que su candidato presidencial termina mencionando que tranquilamente aceptaría la intromisión de bases extranjeras. ¿Qué opinas en particular de esta candidatura? Bueno, no lo conozco yo a Pedro Granja, pero claro, tiene una trayectoria que no es precisamente de una persona relacionada con la izquierda, con las luchas sociales, con las agendas diferentes, ¿no? Acuérdate que el Partido Socialista en última participación electoral escogió a Pedro Freire, un personaje que es claramente identificado con la derecha. El tema, yo creo que va un poco más allá de eso. Me parece que la izquierda también se ha visto afectada por esta lógica de la posmodernidad, del relativismo de la posmodernidad. Entonces resulta que todo vale prácticamente y que puede hacer cualquier tipo de alianza, puede diseñar cualquier tipo de estrategia política y ideológica sin considerar líneas o principios fundamentales. No quiero hablar yo de purismo ideológico, purismo político, no, porque en la política hay que ser también práctico, pero sí tienes que tener tú ciertos referentes. Te planteo un ejemplo. Si tú vas a plantear la defensa de la naturaleza y la lucha contra la minería, esa es una línea roja frente a la cual tú no puedes renunciar, porque eso es fundamental en términos ecológicos, sociales, en términos políticos, en términos geopolíticos. Entonces, si por ejemplo una necesidad electoral implica que un candidato, por ejemplo, que pueda tener algún tipo de opción o que te dé posibilidades, termina admitiendo una postura a favor de la minería, entonces tú ya te preguntas de qué estás hablando con izquierda. Entonces, en el caso que tú me señalas, vamos a aceptar la presencia de bases norteamericanas en el Ecuador. Ese es un contrasentido para una propuesta de mediana protección, no solamente de la soberanía, ¿no? Ese concepto un poquito etéreo, sino de protección de los propios intereses
de los ecuatorianos, ¿no? Que se ven afectados usualmente con esas políticas. Entonces, claro, ahí hay que preguntarse de qué izquierda estamos hablando. Y eso es un debate fundamental. Y esa pregunta sobre de qué izquierda estamos hablando creo que recae de manera diferente en diferentes partidos políticos. En el primer ciclo del debate hoy va a estar presente Jorge Escala, también un habitual candidato a presidente por quien en su tiempo fue el MPD y ahora la Unidad Popular. ¿Cómo te parece que continúa el devenir de este partido, incluso pensando que en momentos le vio levantando banderas junto a Lazo? Más me preocupa es, por ejemplo, en el caso de esos sectores de la izquierda, es la dificultad o la imposibilidad que tienen como para plantearse una posible renovación de un discurso, de una propuesta de izquierda. Entonces, si tú te anclas a una serie digamos, de valores, de referentes viejos, y que ya no empatan mucho con las lógicas actuales de la sociedad, es difícil que puedas plantearte tú una transformación de esa sociedad. Nos guste o no, el mundo ha cambiado, nos guste o no, existen una serie de dinámicas sociales frente a las cuales tienes que actuar. Y la izquierda necesariamente tiene que irse abriendo y empatando con esas nuevas lógicas de la juventud, de los sectores alternativos, las agendas de las mujeres. Si tú te quedas anclado, por ejemplo, en ese viejo discurso del proletariado, de la clase obrera que cada vez es más minoritaria, como sujetos políticos del cambio social, claro, estás desechando una cantidad de sectores y grupos que sí piensan en una lucha contra el sistema y que no coinciden necesariamente con esos discursos. Entonces yo creo que yo a veces escucho a los representantes del ex MPD y yo digo, bueno, ¿a quién va dirigido, si no a sus propios militantes que ya están absolutamente adoctrinados? ¿A quién va dirigido ese discurso, esas propuestas? No creo que tengan cabida. Entonces, el debate es cómo la izquierda renueva y construye una nueva propuesta que, sin apartarse de esa necesidad de transformar la sociedad, empate también con las tendencias culturales, ideológicas, sociales que están imponiéndose en el mundo. Comprendo, Juan, y también señalabas la complejidad o lo dificultoso que significa para la sociedad ecuatoriana a partir de procesos de estallido social, procesos de resistencia en las calles como el 2019, el 2021, el 2022, articular un proyecto social más a largo plazo. ¿Te parece que la candidatura de Leonidas Diza en Pachacutic puede estar orientada en este sentido o cuál es la lectura que debemos darle a este tipo de personaje? A ver, una de las críticas que he hecho un poco a la figura y al discurso de Leonidas Diza es que ha empezado a apartarse de una noción que desde mi punto de vista es fundamental para el movimiento indígena y para la sociedad ecuatoriana, que es el tema de la plurinacionalidad. Es decir, el movimiento indígena sacudió a esta sociedad porque le planteó frente al espejo de una realidad que había sido disimulada, ocultada, que son una sociedad totalmente diversa, llena de actores diferentes que, como dice Nina Pacari, estamos destinados a compartir un mismo territorio. Esa idea de la diversidad cultural, de la plurinacionalidad, de la confluencia en un mismo espacio de distintas formas y mundos, ¿sí? Creo que era la parte fundamental y central que hizo que el movimiento indígena se convirtiera en el actor que ha sido estas últimas décadas. Y yo creo que el discurso de Leonidas en su actual candidatura se ha distanciado mucho de eso. Y eso es peligroso porque puede convertir a Pachacuti en un aparato político, un aparato de movilización dentro del movimiento indígena. Y eso tiene un riesgo, que eso lo que te hace es simplemente alejarte de esos espacios más amplios, más democráticos, que te permiten hacer que estos otros sectores confluyan, estas fuerzas diversas confluyan en un proyecto común. El tema de cómo lograr que eso se vuelva un proyecto es difícil, no es fácil, Gabriel, es complejo. Fíjate lo que pasó en Chile. Después del estallido que logra hacer algo parecido a lo que ocurrió en el Ecuador, eso se expresa en la candidatura de Daniel Boy. ¿Cuál es la ventaja, cuál es la parte positiva de ese proceso? Es que al menos impidieron que ganara la derecha. Al menos se puso un freno a esa propuesta
de Katz de llegar al poder con una reivindicación del pinochetismo, ¿sí? Pero tampoco es que han logrado transformaciones o inclusiones fundamentales en la sociedad chilena. Habría que darle, si tú quieres, el mérito de haberle fundado a la derecha. El tema es cómo eso puede llegar realmente a un proyecto de transformación más democrática, más equitativa, más justa de la sociedad. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando yo digo, al menos, si tú logras ir poco a poco construyendo desde esta experiencia de lucha esa confluencia de actores diversos, ya por algo has empezado. No conozco a fondo qué estará sucediendo hoy en Chile con estas distintas expresiones, pero veo que hay contradicciones, no sé si has visto tú, hay contradicciones fuertes entre aquellos actores o sectores que estuvieron en las movilizaciones. Y profundizando en este caso que nos mencionas, Juan, ¿cuál es el real problema de estas contradicciones, considerando que un proyecto de constitución nuevo que me parece que tenía bastantes avances pensando en cómo se administra y en cómo vive la sociedad chilena, se haya visto truncado? O sea, puede ser que a veces sea mejor no ganar la presidencia y esperar a que se caliente más la cosa, o cómo pensarlo. Bueno, eso es lo que acabas de decir, una vieja discusión. ¿Sirven o no sirven las elecciones? ¿Sirve o no sirve ser gobierno? ¿Cómo tú haces una confluencia entre un poder real, un poder alternativo, sí, y la institucionalidad? Es un viejo debate que todavía no se ha resuelto, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso chileno, vuelvo a reiterarte, es un mérito, es una ventaja, es un elemento positivo que se haya frenado a la derecha. Lo mismo que ocurre en Colombia. Petro lo que pudo es impedir y poner un límite a esos proyectos, pero eso no es suficiente porque el poder sigue estando en manos de esos sectores. Es decir, en Chile no necesariamente tienen que ganar un gobierno para seguir gobernando desde el ejercicio real del poder. En Colombia está ocurriendo algo parecido. Entonces, hay que discutir y hay que analizar hasta dónde estas experiencias electorales, como en Chile y en Colombia, realmente permiten avanzar en ese proceso de construcción de un nuevo proyecto realmente alternativo. Eso está en discusión, habrá que ver si funciona o no. Porque mira lo que tenemos, si tú revisas lo de Nicaragua, que eso es una pena, ¿no? La tragedia que vive ese país en manos de alguien que se reclama y se declara sandinista, uno de los personajes más violentos, represivos y corruptos de la política latinoamericana, el señor Ortega y su mujer. Entonces tú dices, bueno, ¿qué sucedió con ese proceso que fue una revolución? Y te lo digo porque yo estuve ahí en los años 78, 79, yo viví en Nicaragua. Yo pude constatar de manera directa lo que significa realmente echar abajo un Estado, un régimen, un sistema y construir una cosa diferente. Bueno, esas ilusiones, esas perspectivas que eran absolutamente seductoras, interesantísimas, se fueron poco a poco por la lógica de la política institucional y por otros elementos que no vienen al caso asimilar, se fueron simplemente borrando, se fueron terminando, se fueron tergiversando. Entonces, hay un debate central, cómo esos proyectos pueden construir alternativa y mantenerse en el tiempo y irse de alguna manera renovando, actualizando para que sean, digamos, para que tengan vigencia y respondan a las aspiraciones y sueños de la gente. Eso es lo fundamental. Y me parece que Nicaragua es solo un ejemplo. No sé tú qué opinas del caso venezolano, en donde cada vez se evidencia más esta ruptura, cada vez se evidencia más esta incompatibilidad entre el discurso y la realidad de las acciones desde el gobierno. Pues lo de Venezuela es una vergüenza, ¿no? Porque incluso hacen un fraude electoral y atropellan las más mínimas y elementales normas de una democracia que es la voluntad del pueblo. Nos gusta o no nos gustan las elecciones, si es que tú aceptas que vas a jugar en el campo de las elecciones, tienes que respetar una mínima lógica, ¿no? Si pierdes las elecciones, bueno, te vas. Si no, de una vez tienes que declarar, qué sé yo, la dictadura del proletariado, la dictadura del partido, y ahí estás hablando ya de otro tema. Pero lo de Venezuela es vergonzoso porque si tú tienes un país con 8 millones de gente que lo ha abandonado por insatisfacción, por pobreza, por, qué sé yo, desacuerdos con esas lógicas, tienes que repensar. O sea, en Venezuela no están saliendo los oligarcas, está saliendo gente del pueblo. Eso lo puedes ver en cualquier ciudad del Ecuador. Entonces,
Eso es un proyecto de cambio, es un proyecto de, digamos, de construcción de un poder alternativo, o es un proceso clásico, tradicional en América Latina, que es anclarse en poder de las Fuerzas Armadas y hacer un gobierno que beneficia a grupos específicos. Y Venezuela es uno de estos temas con los que se le ataca a quien desde también, como tú nos comentaste, una de las opciones que más posibilidad tienen de llegar a Carondelet. ¿Tú qué opinas alrededor de esta diferencia entre Noboa y entre González? ¿Cuáles son las discusiones o cuáles son las posibilidades que tendríamos como sociedad, como movimientos sociales, de disputar reivindicaciones con uno o con otro gobierno? A ver, yo veo que ambos proyectos tienen un defecto que es muy complicado, que es el autoritarismo, es decir, la intención de imponer sobre la sociedad cualquier tipo de medida de proyecto. Y eso es complicadísimo. Porque eso, claro, lo que hace es limitar las posibilidades de que la sociedad se exprese, demande, inclusive negocie ciertas agendas. ¿Sí? Eso es el gran problema. Luego del 2019, con Lenín Moreno, y 2022, se abren espacios frente a la presión social para negociar, pero eso no tiene ninguna salida, no llega a un punto ya. Entonces ahí tienes que plantearte, bueno, ¿qué haces no frente a Luisa González, frente eventualmente a Noboa? ¿Qué haces frente al poder? O sea, el debate es cómo la sociedad se relaciona con el poder político, con el poder formal. Y eso es otra cosa, porque para eso se necesita fuerza, se necesita agenda, se necesita capacidad de movilización, y ahí se pueden decidir muchas cosas, ¿no? No necesariamente en el plan electoral. Yo, de lo que salga de esto, si van los dos candidatos a la segunda vuelta, yo creo que no habrá mayores diferencias. Ya con Correa tuvimos una demostración de lo que significa un proyecto autoritario con unas agendas conservadoras. Tuvieron mucho dinero para realmente hacer un populismo bastante efectivo, ¿no? Pero eso no es lo que esta sociedad necesita, no es lo que el Ecuador necesita. Y en el caso de Noboa, ni qué hablar, porque ya creo que las evidencias están ahí, decantadas, están a la orden del día. Un poco para ir cerrando, Juan, los últimos resultados que justamente se dieron entre estos dos mismos candidatos tuvieron unos 3 puntos porcentuales de diferencia. ¿Te parece que la administración de Noboa ayuda a que estos puntos crezcan o justamente se reduzcan? Mira, yo a lo que veo de lo que te decía al inicio, ¿cuál es la decisión de los grupos de poder en este momento coyuntural? ¿Y por qué se van a jugar? Yo sostengo que Noboa, y lo he dicho públicamente, no tendrá ningún empacho incluso en jugarse una salida medio fraudulenta, de meterle mano allá al proceso para asegurarse la reelección, ya sea en primera o en segunda vuelta. No me sorprendería. Pero eso tiene que ver con el aval que le den también los sectores de poder real, pues, ¿no? Y tú no sé si has visto que prácticamente las Fuerzas Armadas y la policía ya se alinearon con Noboa en su disputa con la vicepresidenta. Tienen las cámaras que mal que bien están señalando cuál puede ser el derrotero económico que debe aplicar el gobierno. Tienes, qué sé yo, incluso sectores como los transportistas, por ejemplo, que negocian, que están llegando a una serie de acuerdos. Entonces, estos sectores reales de poder a lo mejor se están jugando por la continuidad. Y eso sí podría incidir en el proceso electoral, no solo por inclinar una votación, sino por estos juegos que se pueden hacer en el Tribunal, en el Consejo Nacional Electoral, que también ha sido una institución absolutamente incondicional de las estrategias del gobierno. Eso es lo que hay que pensar. ¿Qué pasa con los poderes reales frente a este escenario electoral? Y bueno, creo que esas son las preguntas que nos van a quedar rondando, no solo hoy como debate, sino también hasta que lleguemos a las elecciones y sepamos con qué es lo que nos vamos a tener que enfrentar como sociedad, como movimientos sociales. Juan, agradecerte mucho tu presencia. No sé si tienes alguna otra perspectiva, alguna otra idea, algo más que nos quieras compartir antes de terminar esta entrevista. Creo que hay que dar un seguimiento a lo que viene después.
del debate, a ver si eso va a tener algún tipo de incidencia, habría que ver si logro alterar un poco este esquema que hemos vivido hasta ahora. Con un aditamento, Gabriel, pues las encuestadoras tienen unas equivocaciones en las últimas elecciones, unas equivocaciones bastante eh, crudas, ¿no? Bastante fuertes. Entonces, no sé hasta qué punto lo que nos han dicho hasta ahora las principales encuestadoras tenga posibilidad de ser una realidad. Habrá que ver. No sé qué información tengan reservada los grupos políticos, los candidatos, ¿no? Pero tampoco es que todo está dicho. Bueno, Juan, muchas gracias por estas palabras, por este tiempo en el que nos has compartido tu perspectiva y nos ha ayudado también a tener una perspectiva más clara, una posición más clara para entender por qué es lo que está pasando en el país ahora, qué es lo que nos podemos esperar hoy con el debate, pero principalmente qué es lo que nos depara como sociedad. Eso es lo fundamental, Gabriel, y gracias por el espacio. No, gracias, por favor, eres siempre bienvenido. Ya sabes, puedes venir aquí cuando necesites, cuando quieras y ojalá nos volvamos a ver pronto. Listo, gracias. Chao, gracias. Bueno, esto ha sido esta entrevista con Juan Cuy, en la que hemos podido hablar un poco desde su perspectiva, qué es lo que está pasando con el Ecuador, qué es lo que nos depara, cuáles son las posibilidades, cuáles son los temas más importantes que vamos a tocar, que vamos a ver ahora en el debate, y vamos a estar pendientes también de una siguiente entrevista que tenemos antes del debate y también con la transmisión que vayamos que tengamos apenas el debate inicie, para ir viendo qué es lo que los candidatos dicen, qué es lo que las propuestas que se tienen, cómo se va a desarrollar este debate. Esperemos poder seguir acompañándoles. Vamos también a estar revisando un poco lo que dicen las redes, lo que dicen distintos analistas. Por ejemplo, David Barzallo menciona en redes que según datos oficiales, que curiosamente no se han publicado, que si no toca buscarlos, cerramos el año con una contracción de la economía. Eso significa que no solo no avanzamos, sino que retrocedimos. Se ha encarecido, lo que ocasiona... Y incluso estas estadísticas son compartidas por los intelectuales de derecha, intelectuales de la élite, como Osvaldo Hurtado, Walter Spurrier, Alberto Acosta Burneo. Estos profesionales, estos representantes intelectuales de la derecha señalan que con los apagones se perdieron más de 200.000 empleos. Creo que ese es uno de los temas que más va a tener incidencia. Me parece que los apagones ya fue un tema en la primera, hace un año y medio, cuando se estuvo eligiendo a quien iba a reemplazar a Lasso, y justamente me parece que es un tema que se va a repetir. Este sociólogo menciona también que la delincuencia no ha disminuido, la producción no ha aumentado, los indicadores sociales han empeorado, el tejido social está más roto que nunca. No hay nada que en buena fe se le pueda reconocer a este gobierno. No existe un solo logro, ni una sola meta cumplida, nada de lo que sacar pecho. Tal es así que los trolls de Novoa, en distintas redes, y reaccionando, intentan posicionar como noticia que la presencia de Novoa en la posición de Trump, a la que ni siquiera fue invitado. Y este analista también indica que deberíamos empezar a hacernos otras preguntas nosotros desde estos campos de lo político, porque sigue habiendo gente que va a votar al peor presidente de nuestra historia. ¿Cómo se explica el apoyo, este apoyo de las Fuerzas Armadas, de esta colusión entre las Fuerzas Armadas y los grupos de élite? Y me parece que son temas que van a